Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Raúl Santiago. Raúl, ¿cómo estamos? Está bastante bien, un poco nervioso, pero bastante bien. Raúl, ¿de dónde eres? Yo soy de la isla de Puerto Rico, una isla pequeña. Bueno. Nací allí, estuve ahí hasta los 14 años. Un lugar en las montañas, me crié en las montañas de Puerto Rico, y lo que llamamos, era un jibarito, una persona de campo. Y estuve allí hasta los 14 años. Y era un lugar donde, por lo general, todos éramos católicos por tradición. Tú nacías y eras católico, lo supieras o no lo supieras. Y tan pronto nacías, te bautizaban, te criabas en ese ambiente, pero la formación era bastante pobre. O sea, éramos más religiosos por la cultura, era lo que se esperaba. Había mucho respeto a Dios y respeto a los sacerdotes y a las figuras religiosas, pero el conocimiento profundo de la fe era bastante pobre. Vale, tomaste todos los sacramentos, Sí, pero por tradición. sí, me bautizaron a los 6, 7 años, hice mi primera comunión. La confirmación no me la recuerdo porque en ese tiempo, como el obispo solamente podía visitar los diferentes vecindarios, así cuando podía, pasaban 3, 4, 5 años, tomaban todos los niños que estaban bautizados y los confirmaban, así de montón. No me recuerdo de mi confirmación. Vale. Pero mi mamá me dice que estoy confirmado. No, dime. Me alegro. Vale, y a partir de los 14, ¿dónde andas? Después de los 14 años, mi padre, que vivía en los Estados Unidos, vivía primero en el estado de Nueva York y después se mudó al estado de Connecticut con una tía mía, siguiéndola a ella. En ese tiempo, muchos de los hombres tenían la costumbre de venir a los Estados Unidos, trabajar durante los meses de la primavera, el verano y el otoño, y los meses de invierno, volver a Puerto Rico. Y volvía de nuevo, y así tuvimos 6 hermanos. Cuando yo tenía como 14 años, mi padre jugaba en los números allá, y mi padre ganó un número, y fue cuando mi tía, su hermana, dice, ¿tú no crees que ya es tiempo de que mandes a buscar a tu familia? Y ahí fue cuando mi papá nos mandó a buscar y nos mudamos con él al estado de Connecticut. ¿Cómo es el choque? Fue difícil, porque primero, como yo vengo de las montañas, era un muchacho tímido. Tenía miedo de hablar, se me hizo difícil aprender el inglés porque tenía miedo de hablar. Y el idioma hay que practicarlo para aprenderlo. Y eso me tomó casi 5 años para poder comunicarme en conversación con las demás personas en el inglés. El sistema escolar era un poco más diferente al de Puerto Rico, porque en Puerto Rico la escuela era como más abierta, los salones eran al aire libre, como decimos. Entonces iba a una clase y me recuerdo que si no había maestro, pues te podías ir a la biblioteca a estudiar o te podías ir al parque a jugar o hacer lo que tú quisieras y volvías a la otra hora. En los Estados Unidos entrabas en un edificio y estabas ahí las 6, 7 horas. Y cuando un maestro faltaba, yo creía que, vamos a estar libres. Dicen, no, te traen un sustituto. Encontré la escuela como una prisión. La cuestión que ya a los 3 o 4 años de escuela acá, quería escaparme. Y no terminé lo que llaman la secundaria. Vale, 4 más 3, 17. ¿Cómo pasamos esa adolescencia queriendo escapar? Una de las cosas que sucede es que al llegar, pues, uno empieza a hacer amistades y depende con quién te juntas, con las personas que te unes. Los primeros amigos míos yo era bien tímido, trataba de juntarme con los que eran más vivos, con los que eran más traviesos. Y mis primeros amigos eran muchachos que estaban envueltos más en lo que estaba haciendo en la actividad de la calle. Y poco a poco así fue cuando comenzamos primero a fumar cigarrillos, después a beber, después a hacer más maldades. Como decíamos allá, había que subir irnos al otro lado de la finca y robarnos los productos que podíamos, haciendo maldades, pero nada muy serio. Hasta que cerca de los 18 años fue que cuando comenzó el rumbo más fuerte a un encuentro con el mundo de las drogas, del vicio. ¿Por qué? ¿Qué buscabas?
¿Qué buscabas? Estaba buscando ser alguien que yo no podía ser cuando estaba sobrio. Otra de las cosas que nos dije, mi papá era un alcohólico. La familia de mi padre corría alcoholismo y yo tenía ya esa semilla estaba en mí de ser alcohólico. Empecé a envolverme en el alcohol y después me envolví con la marihuana. La marihuana se volvió mi mundo. Ah, pero estuve como cerca de los 18 años. O sea que al llegar a los 18 años, 2 semanas antes de cumplir 18 años, fue cuando me fumé mi primer tabaco de marihuana. Y ese mundo se me abrió un mundo completo, un mundo de droga, un mundo de vicio que decíamos allá, el mundo de la calle. Y fue cuando me hundí y yo quería envolverme más. La marihuana se volvió mi mundo. Yo creía que eso era lo mejor que Dios había hecho. Y si mi mamá me pedía que le diera un tabaco de marihuana, se lo daba porque yo quería lo mejor. Pero es que estaba ahí, me gustaba. Porque cuando yo me arrebataba, o sea, me tomaba las drogas, yo podía hacer lo que yo quería. Aquel niño tímido que tenía miedo de hablar, lo escondía. Me ponía una máscara. Era una forma de disfrazarme. El mundo de droga para mí era el mundo en que yo podía ser el que yo quería ser. El que no tenía miedo de hablar. El que si veía a una chica y le quería hablar, no tenía miedo de hablar. Si quería hacer cualquier riesgo, ir a cualquier lugar, no tenía miedo. Se convirtió en la forma de yo ponerme una máscara. Eso lo pude descubrir más tarde, después que salí. Pero en ese tiempo la razón por la cual las drogas me atraían tanto era porque cuando yo estaba en el mundo de las drogas podía ser el superhéroe, el que yo quisiera ser. ¿Cómo financiabas esto? Bueno, al principio uno con trabajos, ya sea a tiempo completo o tiempo corto, pero una vez que uno se vuelve en el mundo, pues no, tengo ahora tratar de manejar drogas, vender las drogas, no tanto para hacer dinero, sino para poder tener más. O sea, yo nunca me hice mucho dinero porque todo lo que tenía me lo fumaba. Y a veces habían personas, amigos míos, que querían drogas. Pues bien, yo se la daba porque yo quería que la gente se arrebataran con la droga, que era lo mejor que había. Cuando me puse a hacer negocio con las drogas, no era tanto para hacer dinero, sino para poder tener con qué financiar las drogas. Y claro, también en ese mundo pues uno empieza a experimentar y se le abren puertas a otras drogas. Decíamos en inglés el LSD, el ácido. Me volví con el ácido, tuve unos cuantos viajecitos que me fui a otros mundos, pero la marihuana era lo principal. Aunque sí probé otras drogas como la cocaína, porque cuando uno está en ese mundo aparece de todo, pero principalmente era la marihuana la que me traía. ¿Durante qué periodo se desarrolla? Es algo, porque yo le digo, mi mundo en el tiempo de droga fue corto, o sea, especialmente, fue como de 2 años y medio, pero yo le decía mucho, yo consumí tanta hierba, o como decimos la marihuana, consumí más marihuana que muchas personas que tuvieron, porque yo era todos los días. Nosotros teníamos un saludo, cuando yo veía a una persona, yo decía, en vez de decir, ¿cómo estás? ¿Qué tienes para la cabeza? Mucho café, ¿qué tienes para arrebatarnos? ¿Qué tienes? Ese era nuestro saludo, porque de que salíamos, nos tirábamos a la calle afuera por la mañana, al mediodía o por la tarde, había que buscar con qué íbamos a estar arrebatados, porque no íbamos a endrogar. Eso fue mi mundo, como por de 2 años y medio a 3 años. Que comencé como 2 semanas antes de cumplir los 18 años, fue cuando me gradué de la marihuana, y ya cuando tenía casi cerca de 22 años, fue cuando llegó el fin. Un fin dramático que yo no esperaba. ¿Qué pasó? Bueno, una noche andaba con uno de mis compañeros. Yo no manejaba, gracias a Dios, porque sabe Dios lo que hubiese sucedido si yo hubiese conducido automóvil. Pero mi amigo manejaba y él también estaba envuelto conmigo. Y nos fuimos, esa noche pues yo había conseguido comprar media libra de marihuana. No, perdón, una libra de marihuana, porque íbamos a fumar, pero y también a vender. Pero esa noche me pasó algo extraño, porque cuando estaba en el auto de mi compañero, empecé a lo que decimos en inglés, a tripear, empecé a ver cosas, entré a otro mundo, pero yo no había tomado ácido o LSD esa noche, pero entré en un mundo
espiritual. Ahora lo puedo recordar, pero fue un mundo oscuro, un mundo de tinieblas donde yo me fui y yo me recuerdo que él me decía, yo tenía un sobrenombre, mi sobrenombre era Masa, me decía Masa. Decía, Masa, ¿quieres ir aquí? Y de repente me comenzó como un pánico horrible y yo empecé, dice, no, me dice, ¿quieres ir a ver a las muchachas? Dice, no, un pánico horrible. Y comencé a decirle no a muchas de las cosas que estaba haciendo. ¿Queréis a fumar más hierba, más marihuana? Y no, ¿queréis? Y todo lo que él me decía que fuera a hacer era un pánico horrible, un miedo terrible que nunca había experimentado, pero que yo no sabía de dónde venía. Y llegó el punto en que el amigo mío se cansó. Dice, pues, ¿qué voy a hacer? Pues llévame a mi casa. Entonces, él se fue y me dejó al frente del edificio donde vivía con mi madre y con mis hermanos más pequeños. Y iba a tratar de entrar, pero como una voz me dijo, tú no estás listo para ir para tu casa. No puedes ir a tu casa. Pero con ese temor, ese pánico todavía. Continué caminando a pie y seguí por una carretera, seguí por ahí, seguí caminando, caminé un sinnúmero de bloques y en mi mente comenzaron a aparecer cosas, en mi mente empezaron a decirme cosas y hasta cosas que me acordé de cuando era niño, de mis estudios para preparación de primera comunión. Y empecé a recordar la historia de Adán y Eva, cuando Adán se consumió la fruta, que mordió la fruta prohibida, y en ese momento algo dice, las drogas que yo estaba tomando era la fruta prohibida. Y otra voz me decía, y tú siempre vas a estar en un mundo bien pequeño, tu mundo va a ser bien pequeño, no vas a ser... Y es la realidad, porque cuando uno está envuelto en drogas, tú ves las mismas personas en la misma esquina, y todas esas imágenes venían a mi cabeza, pero yo no entendía. Y aún ese miedo terrible, pero yo continuaba caminando y llegó un punto, yo tenía uno de esos, son jeans, pantalones jeans, que tienen que usan las personas en la finca. Un peto. Así, exacto. Entonces lo cogí, lo solté y me quité la camisa que tenía. Ahora estaba andando solamente sin camisa. Pero continué caminando y pasé del pueblo donde vivía caminé como 2 millas y llegué a un lugar. Me recuerdo que llegué a un lugar donde habían muchos caminos, muchas autopistas, y una voz y algo me decía, pues te puedes perder, te vas por aquí, te vas por acá, pero el miedo me decía, y tú vas a estar perdido, sigue caminando. Pero otra voz decía, no, tienes que volver, ahora puedes volver. Y de ese punto dice, vas a volver. Y me di la vuelta y empecé a caminar a donde vivía, a mi casa. Y otra voz me decía, y siempre le vas a tener miedo al hombre de la esquina. Y decía, el hombre de la esquina, sí, era el policía, que siempre está en la esquina. Y yo siempre le iba a tener miedo porque siempre estaba haciendo algo que iba contra la ley, cosas que no. Y por último seguí caminando, ya estaba más cerca de mi casa y de repente me entregó algo que me decía que nadie me quería. Me faltaba el amor, nadie me quería. Del miedo al pánico entró una sensación me sentí como un perrito que estaba abandonado, que todo el mundo le da su patada. Así me sentí. Y me recuerdo que vi un señor que estaba en un hotel poniendo unas maletas, sacando las maletas del auto. Y yo le dije, lo ayudo, can I help? Lo ayudo. Y él parece que me vio en ese estado. Y no. Y yo decía, mira, ya ni para eso sirves. Tú no sirves ni para perro de carga sirves. Y seguí caminando hasta que estaba cerca de mi casa. Al llegar cerca de mi casa, me empecé a sentir que estaba llegando. Estaba llegando, ahora sí. Y me puse a recordarme de mis historias de niño, de primera comunión. Y me quité los zapatos, ya estaba solamente con los pantalones. Y el último pensamiento que me entró antes de llegar cerca de mi casa es, ya me sentía más limpio. Y la cuestión fue que comenzó a llover. Y estaba que la lluvia y yo le metí mis brazos, ya estoy cerca. Y caminé más rápido. Y estaba como, diría, media cuadra de llegar a mi casa. Y el pensamiento que me entró fue, me sentí que estaba limpio. Y cuando Adán y Eva, antes de pecar, estaban desnudos y ni se daban cuenta porque estaban y me quité la última pieza de ropa que tenía, completamente desnudo, y empecé a correr y subía. Ahora sí que pude entrar a mi casa. Y mi mamá abrió la puerta. Y cuando me vio,
yo estaba llorando, confesándole a mi mamá todo y ella no sabía qué hacer. Fue y buscó una sábana y me arropó. Y me recuerdo que estaban mis hermanitos pequeños llorando. Yo estaba llorando, todo el mundo estaba llorando. Y mi mamá me arropó y yo me sentí como un niño que acababa de nacer. En inglés decimos, being born again, nacer de nuevo. Nací de nuevo mi mamá y me llevó al cuarto y me puso en la cama. Y me recuerdo, antes de acostarme, yo tenía un libro que yo leía que era pornográfico. Y le dije, mami, ¿tú ves este libro? Esto es lo que pierde al hombre. Y lo tiré al piso. Mi mamá no encontraba qué hacer, pero como era buena madre, empezó a echarle culpa a los amigos. Sí, ese amigo tuyo. No, mami, no, es tu hijo que te ha engañado, tu hijo que está haciendo esto, tu hijo que hacía aquello. Mi mamá no encontraba qué hacer. Y yo le dije, mami, búscate a alguien que sepa de religión. Tú sabes, esos viejitos que vienen a visitarnos de vez en cuando, eran de la Legión de María, pero que yo los veía cuando yo estaba en las drogas y ellos llegaban a la casa y yo me perdía como el diablo a la cruz. Hoy, esa noche, yo les rogaba a mi mamá, pero mi mamá no iba a la iglesia. Y mi mamá me dice, ellos se mudaron. Dice, mami, búscate un sacerdote. Mi mamá no iba a la iglesia, no sabía qué hacer. Y yo implorándole, porque yo pensaba que yo me iba a morir y me iba a ir al infierno. Y mi mamá, pues, aunque era católica, no iba a la iglesia, pero tenía su rosario, buscó un rosario y empezó a rezar el rosario. Y me acostó en la cama y yo pude quedarme dormido. Y ahí me calmé. Hasta el otro día. Al otro día cuando desperté estaba como un zombie. Y la historia se corrió. Y algunos de los vecinos y algunos de los muchachos con los que yo estaba en la calle decían, hey, Masa, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y yo decía, yo no sé qué me pasó, pero algo me pasó. Y ese día yo estaba caminando como así, en un trance. Y seguí caminando. Y me recuerdo, y esta es una de las escenas que yo no entiendo. Le dije que sí a Dios, pero todavía no estaba listo. Y me recuerdo, di la vuelta ese día, pero y llegué a un lugar donde había una casa donde había drogas. Y uno de los muchachos que me habían vendido las drogas sabían. Y yo no sé dónde apareció esto. Y me dije, ¿y qué vas a hacer con la droga? Y dije, no la quiero, le dije. Y él se va a un cuarto y saca un pañuelo con la cara de Jesucristo. Y me dice, pues, ¿por qué no la cambias por esto? Y yo que no estaba, le dije que no. Pero seguí así. No sé exactamente lo que me pasó. Ese fue el comienzo. Sé que como 2 meses más tarde quería salir de la ciudad donde vivía, como decimos, Waterbury, no estaba en nada, hay que salir de aquí. Seguía todavía tomando drogas, y nos mudamos para Florida, Miami, con unos compañeros, y allá estaba yo sin nada. Y eso fue parte del proceso. Cuando estar allá, no tener nada, dije, tengo que volver. Y volví. Y cuando volví de nuevo a Waterbury, a la ciudad donde vivía con mi mamá, dije, voy a la iglesia. Y me recuerdo que comencé a ir a la iglesia con un muchacho que era uno de los más malos, que había acabado de salir de la cárcel, que como los muchachos de la Juventud Acción Católica lo habían visitado cuando él estaba preso, dice, cuando yo salga yo los visito a ustedes. Y con ese compañero empezamos a ir a la iglesia. Y me recuerdo, yo había ido a la iglesia antes, cuando era joven, había ido a la iglesia antes en el tiempo de Pascua, cuando las niñas estaban bien vestidas a ver las muchachas, y en el tiempo de Navidad. Sí, 2 tiempos. Pero nunca había tomado nada serio. Y me recuerdo la primera vez que volví después de esas experiencias, y como buenos católicos uno se siente en la parte más atrás. Y si entre más atrás y estaba arriba, estaba en la parte del coro, bien atrás. Y me recuerdo que me senté ahí, y nosotros teníamos un sacerdote que era peruano, y que las misas él hacía un poquito rápida, pero los sermones bien largos. Predicaba casi como 40 minutos, pero a mí no me daba. Yo quería más. Tenía una hambre horrible por las cosas de Dios, un desespero casi. Y me recuerdo, ya el domingo no me daba, empecé a ir a los martes a otra misa, y después empecé a ir a los viernes con la Juventud Acción Católica, y después la Legión de María. Yo creo que en cuestión de 1 año yo me envolví en todos los grupos que había en la iglesia, y no me daba. Era como una esponja seca que tenía que empaparse. Ese era yo. Y en cuestión de como de 2 años, yo aprendí más de la fe y me envolví en más grupos. Y todavía
no me daba, quería saber más, era una hambre. Claro, más tarde, a través de mis conocimientos envueltos en la renovación carismática, en los momentos, el movimiento de cursillo, comencé que ese era uno de los frutos del Espíritu Santo. Era una hambre de Dios horrible. Y me entregué al Señor, me enamoré del Señor, de Jesús, que yo tenía que estar en la iglesia casi todos los días, iba a cuantos grupos, comencé a ir a cuantos retiros había, me envolví en cuanto movimiento había. Estaba soltero, el tiempo que antes lo perdía en la calle, ahora lo estaba aprovechando, hice muchas amistades y gracias a Dios que como yo era bilingüe español, tanto iba a los grupos en español como los grupos en inglés. En cuestión de 2 años me incorporé en la iglesia, me recuerdo que me volví en el movimiento de la Juventud de Acción Católica y en 2 años yo era el presidente a nivel diocesano, porque yo era un desespero por las cosas de Dios, un desespero por compartir las cosas de Dios. Y claro, después de ese caminar, estaba en la luna de miel y como todo, entonces uno en vivir ese matrimonio con la iglesia, vivir esa relación con el Señor. Entonces más pasada, más calmada, hasta que más tarde, después de muchos años, envuelto con todos los movimientos, sobre todo con la renovación católica y con la Juventud de Acción Católica, pues llegó el punto en que conocí a la que es mi esposa y una vez que me casé, pues tuve que cortar un poco de las actividades. Ahora mi primera vocación es el matrimonio, es mi esposa y mis hijos. Pero todavía íbamos a algunos de los retiros. Mi esposa se incorporó conmigo. Empezamos a hacer los retiros juntos y después, por la gracia de Dios, pues uno de los sacerdotes nos invitó a ser maestros del programa de confirmación. Mi esposa y yo ahora llevamos más de 25 años trabajando con los jóvenes y con el programa de confirmación, llevando jóvenes a retiro. Muchas de las jóvenes con las que han estado con nosotros pasaron por nuestras clases. Y ha sido una vida, después, claro, como un buen matrimonio, han habido sus altas y sus bajas, tanto en mi propio matrimonio con mi esposa, como en mi relación con Jesucristo, en mi relación con la iglesia. Y quiero mencionar un punto que hubo un tiempo en que me envolví tanto con el movimiento de la renovación carismática y hay muchos elementos protestantes que se han colado ahí. Y me recuerdo que comencé a cuestionarme mi relación con María, por qué ciertos sacramentos, ¿por qué el purgatorio? Me recuerdo que para este momento yo estaba en lo que llamamos ahora la Universidad Franciscana de Steubenville, que es un centro católico magnífico, y yo estaba ahí, estaba cogiendo clases de teología, y empecé a preguntarme, y empecé a cuestionarme, y empecé a preguntar, ¿por qué esto? Y otra de las cosas, el orgullo se mete, y yo que llevo 2 o 3 años, mira, soy más católico que otros católicos que llevan tantos años. Y el Señor dice, sí, mira, ya tú vas a ver. Y empecé a preguntarme. Y me recuerdo un día estaba así sentado y el Señor como que logró hablarme y me puse a escuchar. Me dice, Raúl, ¿tú crees que yo te amo? Y yo digo, sí, Señor, yo creo que tú me amas. ¿Y tú crees que tú eres bueno o malo? Y dice, bueno, Señor, yo soy malo y lo bueno que tengo tú me lo has dado. Yo sé que, pues tú crees que yo te amo, tú que eres bueno y malo. Y digo, sí, Señor, yo creo que tú me amas. Así, bueno y malo como soy. Dice, pues me dice, entonces, ¿por qué tú no amas a mi iglesia como mi iglesia es? No como tú la quieres. Y le digo, Señor, entiendo. No cuestiono más, no dudo más. Tú enséñame, Señor, lo que tú digas. Y desde ese día me enamoré de la iglesia católica horriblemente. Amo al Señor, amo a su iglesia. No se puede amar al cuerpo, hay que amar el cuerpo con la cabeza. Esa fue una de mis últimas lecciones que me sirvieron. Eso fue como en 1978, 79. Y he caminado sin duda de que su iglesia es la iglesia católica y la debo de amar como es, no como yo creo, sino ¿por qué? Porque es su iglesia. Pues nada más que decir. ¿Qué más puedo decir? Raúl nos ha dado una catequesis. Yo me quedaba así, ya. Genial. Positivo de esta etapa. Desde el cambio de agujas, claro. Positivo. Aparte de decirme que estás súper feliz, que el Señor te ama, que la Virgen te protege, que... Positivo en esa etapa. Hay tantas cosas, tantas cosas. Una vez ahora mismo, estoy aquí, en España. Nunca había venido a este lugar. ¿Te acuerdas de aquel
aquella voz que me decía, tú vas a tener un mundo bien pequeño. Mi mundo se ha hecho tan grande. Mi mundo es, donde está la Iglesia Católica, ahí estoy yo. Y he conocido muchas personas de muchos países, he ido a muchos lugares, he conocido porque estoy envuelto en la iglesia. Esta experiencia aquí, mi experiencia en la Universidad de Franciscana, allí conocí muchas personas. Y gracias a Dios, mi mundo ya no es aquel mundo pequeño, es un mundo grandísimo. Y se queda corto porque el universo, el cielo eterno es lo que nos espera. Pero comenzamos a vivir ese reino ahora. Pertenezco a una iglesia que es universal. Y esa ha sido he conocido personas de todas razas. Yo cuando vine de Puerto Rico, que llegué a los Estados Unidos, había cierto racismo y creo que ustedes hasta lo leen y lo ven que todavía existe en los Estados Unidos. Pero era real, existía. Pero ha sido mi fe católica la que me ayudó a romper, a mirar más allá. Yo le digo a muchos de ellos, mi experiencia es que sí soy puertorriqueño con orgullo, soy hombre con orgullo, pero mi identificación principal es que soy católico. Soy católico porque eso es lo que me va a llevar a la eternidad. Soy católico para la eternidad. Como soy católico me identifico y también me identifico con otros hermanos que aunque no son católicos son también cristianos. O sea, que me ha expandido el horizonte. En mi mundo es grandísimo. Eso ha sido lo más positivo. Tengo amigos y hermanos donde quiera que vayan. Soy católico para la eternidad. Para la eternidad. Nos quedamos con esa frase, Raúl. Me encantaría tener más tiempo, pero siempre estoy igual. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Gracias por estar ahí. Gracias.